Don Ernesto vivía en la colina más alta del valle, donde el viento soplaba fuerte y las nubes parecían detenerse sobre el tejado de su casa. La vieja mansión, levantada con piedras oscuras y tecos de madera desgastada, parecía resistirse al paso del tiempo. Los niños del pueblo decían que por las noches se veían luces moviéndose entre las ventanas rotas y que, si uno se acercaba demasiado, podía escuchar pasos o murmullos. En realidad, era solo don Ernesto, caminando despacio con una lámpara en la mano, revisando una y otra vez los retratos colgados en el pasillo, como si en ellos aún viviera alguien que no quería olvidar. Aquel hombre había tenido fortuna, juventud y esposa, pero el destino lo despojó de todo menos de su silencio. Su esposa lo había dejado sin una palabra, y desde entonces él había cerrado las puertas de la casa como si al hacerlo pudiera encerrar también su dolor. Los años pasaron y el rumor de su tristeza se volvió leyenda. Nadie subía hasta su casa, salvo el cartero, que cada mes subía con dificultad el camino empedrado y dejaba sobre el umbral una o dos cartas devueltas. Pero un día, cansado de su propia soledad, don Ernesto decidió escribir algo diferente. Sacó un papel amarillento, mojó la pluma y comenzó a escribir: busco esposa. No prometo fortuna, pero sí lealtad, respeto y un techo seguro. Vivo en el campo, en una casa amplia y silenciosa. No tengo familia, solo tiempo y deseo de compañía. Releyó las palabras una y otra vez antes de enviarlas. No esperaba mucho, pero aquel gesto lo hizo sentir menos invisible. El cartero, al ver el sobre, levantó una ceja. ¿De verdad piensa que alguien responderá, don Ernesto?, preguntó con tono amable. Él solo sonrió con una mueca cansada. A veces no se escribe para obtener respuesta, sino para recordar que aún se puede. Y así la carta se fue, llevada por caminos que él ya no conocía. Pasaron las semanas, luego los meses. Un día, una mujer joven llegó al pueblo preguntando por la casa del hombre que buscaba esposa. Algunos vecinos le dijeron que no subiera, que era un lugar de mala suerte. Pero ella insistió, y al llegar al portón, se detuvo apenas un instante antes de llamar. Don Ernesto la recibió con cortesía, aunque su mirada temblaba. La invitó a pasar, pero la mujer, al ver la penumbra del vestíbulo, las paredes cubiertas de retratos y la ausencia de risa o calor, se estremeció. «Perdóneme, no puedo», murmuró antes de dar media vuelta y correr cuesta abajo. No fue la primera ni la última. Otras mujeres llegaron por curiosidad o esperanza, pero todas se marcharon al ver la casa. Don Ernesto ya no se enfadaba ni se entristecía. Solo observaba en silencio cómo desaparecían entre la niebla mientras el eco de sus pasos se perdía. Cuando el viento soplaba fuerte y movía los postigos, pensaba que quizás era la casa misma la que espantaba a la gente, o tal vez era él con sus sombras a cuestas. Clara llegó una mañana gris con el cabello trenzado y una maleta que parecía más vieja que ella. No preguntó por el camino ni pidió compañía, subió sola la colina, paso a paso, con la calma de quien ya ha caminado demasiado en la vida. Don Ernesto la vio desde la ventana del piso superior, aquella que daba al jardín cubierto de espinas y hierbas secas. Su primera reacción fue pensar que era otra visitante más, una de esas mujeres curiosas que venían, miraban y huían antes de cruzar el umbral. Pero algo en la forma en que ella se detuvo frente al portón, en cómo respiró hondo antes de empujar la verja oxidada, le hizo pensar que no sería como las demás. La puerta chirrió cuando él la abrió. Clara lo saludó con una leve sonrisa y una voz serena: «Buenos días, don Ernesto. He venido por su carta». Ninguna duda, ningún miedo. Sus ojos no se apartaron de los de él, a pesar de las cicatrices que le surcaban el rostro. Por un momento, Ernesto no supo qué responder. Tartamudeó una bienvenida, apartándose para dejarla pasar. La casa olía a polvo y soledad, pero ella no pareció notarlo. Dejó su maleta en el suelo y se quitó el abrigo con la naturalidad de quien entra en un hogar, no en una casa ajena. «Si me permite, limpiaré la cocina». «Huele a cerrado», dijo ella con una sonrisa suave. Ernesto quiso protestar, decirle que no hacía falta, pero no tuvo fuerzas. Se quedó observando cómo Clara abría ventanas, barría el polvo y encendía el fuego de la chimenea. Aquel gesto, tan simple y cotidiano, transformó el ambiente. El humo del hogar llenó el aire con un aroma cálido que él no recordaba desde hacía años. Durante los primeros días, Clara no hizo preguntas. No quiso saber qué había ocurrido con la esposa anterior, ni por qué los vecinos hablaban de maldiciones.
Solo cocinaba, cosía y caminaba por la casa con una tranquilidad que desarmaba el silencio. Don Ernesto, acostumbrado a no oír más que el crujido de la madera, comenzó a escuchar su voz tarareando canciones viejas mientras tendía la ropa. A veces la observaba desde la puerta sin decir nada, temeroso de que cualquier palabra pudiera romper aquel extraño hechizo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Clara le sirvió té. Se sentaron frente al fuego y él, sin saber por qué, comenzó a hablar. Le contó que su esposa lo había abandonado cuando su enfermedad en la piel empeoró. Que los rumores del pueblo nacieron del miedo y que él nunca los desmintió, porque prefería el aislamiento a la lástima. Clara lo escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, con una comprensión silenciosa que lo conmovió. Cuando terminó, ella le tomó la mano con suavidad y dijo: «Las cicatrices no son fealdad, don Ernesto. Son la prueba de que uno sobrevivió». Esa noche, por primera vez en muchos años, él durmió sin pesadillas. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro, la casa respiraba.